apretada. No, pero este programa es muy importante. Yo siempre he venido para acá a pesar de la agenda apretada. Porque... Bien. Ismael, cuéntanos, a casi un mes del 7O, ¿qué reflexiones haces? Has tenido tiempo, me imagino, ¿no? De pensar un poco, de reflexionar qué pasó. He participado en debates intensos con académicos, con ¿Por qué se intelectuales. perdió el 7O, Ismael? ¿Qué pasó con aquellas concentraciones inmensas, aquel entusiasmo de muchos venezolanos, aquellas concentraciones, por ejemplo, en Lara, a pocos días del cierre de la campaña electoral, en el Zulia, en Carabobo, aquí mismo en Aragua, impresionante? Hola. Mira, fíjate lo siguiente. Primero, gracias, Taema. Me siento muy bien cuando estoy aquí en La Victoria. Mira, además de repetir todo lo que hemos escuchado, y además que es obvio y lo estamos viendo ratificado por el CNE en las últimas horas, todo el abuso del Estado venezolano que dirige un hombre y todo bajo su control, razón por la cual en el tiempo dirigentes, partidos políticos fuimos deslindándonos frente a esa visión hegemónica de tener un solo medio, de tener un solo partido, de controlarlo todo. El problema del jefe del Estado actual es mantener el poder, y él para eso ha ido controlando las instituciones por la vía del chantaje, de la presión, de la intimidación, medios de comunicación, los que no se doblegan los intimidan o les bajan el volumen, alguna cosa hace, pero además los sectores económicos, hoy muy golpeados en Venezuela, las instituciones del Estado venezolano le hicieron un favor al gobierno. Cuando el presidente vino, se trajo a alguien que ellos habían acusado de delitos y lo pusieron a que se pusiera al frente de una lucha frente a un partido político en el que había militado, me refiero en el caso de Podemos, y luego el Tribunal Supremo ordenó 3 días antes de inscribir el candidato a que le entregaran ese partido. La gente decía, bueno, este tipo de verdad, ¿cómo es posible que se preste para eso? Era un plan del gobierno, lo hizo con el PPT. Cuando compraron esas tarjetas de esos partidos, allí en esas tarjetas de esos partidos que compraron, y el CNE no las retiró con la misma velocidad con la que traslada a alguien que va a votar de un estado a otro. Yo cuando me cambié para ser elector de Caracas, que votaba en la escuela Cacique Guaracarima, yo tuve que esperar 8 meses y además hablar 2 veces con la presidenta del CNE porque cumplí con todo y no me hacían el traslado, además a propósito. Bueno, en este caso el CNE de manera express lo hizo. Mientras tanto, miles y miles de venezolanos en Estados Unidos les eliminaron el centro y tuvieron que ir a votar a mil y pico de kilómetros. Entonces, el gobierno además hizo 50 horas de cadena, tenía 10 minutos por responsabilidad en radio y televisión que les da gratuitamente, más la campaña del gobierno, más todo lo que le daba la gana, más todos los recursos del Estado. ¿Qué hizo el gobierno? En una elección pero el presidente de la República, 6,5 millones de votos, Chávez tal vez 5,800,000 votos. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros en el estas cosas, a lo mejor voy a hacer algunas cosas aquí que todavía no las he planteado en algunos medios. Mañana voy a hacer un programa de televisión a las 6:30 de la mañana. A las 3 a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, nosotros estábamos ganando las elecciones todavía en los exit poll que se hacen, que son científicos, que son válidos para todas las cosas. Teníamos unos 500, 600,000 votos arriba más o menos con los cálculos y las mediciones que se hacían. Cuando tú ibas a votar, el CNE en esta oportunidad se empeñó en que era necesario colocar una mesa que se llamaba la máquina de prechequeo. Llegaba Taelman Félix, deme su cédula, Taelman, tal, usted se llama Taelman Félix, vota, vaya y le da un papelito. ¿Qué me pasó? Le da un papelito, vaya a votar. A mí me tocó votar en el Centro de la Consolación de Alta Florida, en la mesa del número 1. Entonces yo me iba, uno pensaba que eso era para diligenciar. No, lo que el gobierno tenía era con la alta cuestión. Yo por eso el CNE no le roba los votos, pero ahora el CNE no roba los votos absolutamente y alcahueta, porque la otra palabra no la puede el gobierno. Es decir, el CNE se ha convertido en un ministerio de lo que llaman del poder popular para las elecciones y no en un poder del Estado como debería ser. Entonces, a esa hora, Taelma, ya el gobierno sabía, todos los que habían votado, el gobierno o la oposición
en su sala situacional, nosotros no teníamos esa información. Pero yo digo responsablemente, el CNE el gobierno. ¿Quiénes habían votado? Entonces, si a ti te llevaban tu nombre a una computadora, Pedro Antonio, lo metían allí, entonces tenían una computadora, probables votantes chavistas, abstencionistas crónicos. Si uno no ha votado en las 3 últimas elecciones, un abstencionista crónico, personas que firmaron contra Chávez en el 2002, y Misiones. Entonces metían el nombre de Pedro Antonio, cédula tal y tal, en esa computadora allí. El gobierno sabía que Pedro Antonio no había votado, pero entonces lo llamaba, y entonces Pedro Antonio está inscrito en la Misión Vivienda, en Suata, en la calle tal, en número tal, o en San Juan de los Morros. Entonces ellos montaron todo un operativo, llevaron gente a votar a los centros Telma con sueros en las manos. Bueno, comunicación, con el apoyo de la Guardia Nacional, con todo. Entonces, claro, no era una lucha pelo a pelo. Si es una lucha pelo a pelo, Enrique Capriles, candidato presidencial, ese que tuviste moviendo el país. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Caracas, en el municipio Libertador, donde no habíamos logrado esa meta. En el municipio Libertador nosotros alcanzamos nuestra meta, que sabíamos que no era fácil ganar las elecciones en Caracas, en Libertador, en el área metropolitana. Sin embargo, allí fue donde todos esos edificios que están haciendo le decían a la gente, usted su apartamento está en el sitio tal, no vas a votar en ese apartamento. Pero fíjate, hay 3 primeros grandes centros en Venezuela que son Maracaibo, Caracas, Distrito Capital y Miranda. Bueno, en Caracas nosotros crecimos 15.40%, en Miranda 13% y en Zulia decrecimos. O sea, que en Caracas superamos la votación. En Casia crecimos 20%, en Caricuá 20%, donde le dieron el tiro al hijo mío Ismael en un brazo, ahí ganamos las elecciones en Cotiza, en Caricuá, en todas las zonas. También hay que decir que aparte de todo eso, en las urbanizaciones de clase media, por decirte, en el Recreo, esto sí ya lo he dicho en los medios, en la Candelaria, digamos, San Bernardino, clase media más o menos, digamos que es gente que uno se consigue a veces y le dicen cosas feísimas del presidente. Yo les he dicho, más bien vayan a votar, señora. Entonces, bueno, allí la abstención fue del 30%. En cambio, en los barrios, la abstención fue del 19%, del 20% solamente. Entonces, en el universo de abstención también, el voto mayoritariamente que se abstiene la clase media es un voto nuestro. Es decir, nosotros de cada 10 votos que se daban allí, 6, 7 votos, como está comprobado, eran nuestros. Entonces, por supuesto, tampoco se trata de hablar y de decir cosas, hay que ir a votar. Entonces, bueno, esas son, pero lo fundamental es entonces todo el aparato del Estado. ¿Cuál es el fraude? ¿Que hay un fraude el día de las elecciones? No, lo que hay es un fraude del Estado. Es una estafa, porque agarra todas las instituciones, las controla, va haciendo todo lo que le da la gana y va creando unas condiciones para el día de las elecciones. Entonces el presidente publicidad. Ismael García está con nosotros, con todos ustedes, me están oyendo. A la vuelta, Ismael, ya vamos contigo en información real, Roberto. 2 cosillas entre otras. Una, un par de días después del 7 de octubre, no recuerdo si fue, creo que un par de días, 8 o 9 de octubre, entrevistaron en Globovisión a Luis Vicente León. Y él dijo, un poco molesto, de paso, dijo, ¿pero qué hubo de nuevo para la oposición? Es que la oposición no sabía del ventajismo, del abuso del poder, de que la ética del presidente está limitada y más en procesos electorales. O sea, ¿ustedes no previeron todo eso, Ismael? De alguna manera no se le... Eso lo hago para la vuelta. No pudo haber una preparación, una organización. Pregunto, ¿y luego? Estamos a las vueltas de un proceso electoral. ¿Cómo se va a hacer? Estamos ya, mira, ya casi que un mes pues de las elecciones regionales. ¿Cómo se va a hacer para contrarrestar todo ese aparataje y todo eso que puso en práctica el gobierno nacional o el presidente Chávez, el tieteo, que de seguro están listos ya para repetir lo mismo ahora el día 16 de diciembre? Okay. Ismael García con nosotros, con ustedes, 7 en punto.